Una viuda con 3 hijos hambrientos gastó sus últimos 5,000 pesos en un terreno que nadie quería tocar. Le dijeron que la tierra estaba maldita. Le advirtieron que algo dormía bajo tierra. Pero cuando un terremoto abrió una cámara sellada durante siglos, descubrió que algunos secretos están enterrados por una razón. ¿Te imaginas el momento en que lo perdiste todo? Cuando bajaron el ataúd de tu esposo y con él se hundió tu futuro, el de tus hijos y cada sueño que habían construido juntos. Para Elena Morales, ese momento llegó un miércoles gris de octubre de 1958. Tenía 32 años, 3 hijos pequeños y exactamente 5,300 pesos en una caja de galletas oxidada debajo de su cama. Su esposo, Tomás, había fallecido en el derrumbe de la mina San Rafael. 23 hombres quedaron sepultados bajo toneladas de roca. 23 familias quedaron destruidas en un instante. La minera les dio 3 meses de salario como indemnización y cerró el caso. Elena miró fijamente el sobre con el dinero. 3 meses de sueldo. Como si el valor de una vida, de un padre, de un esposo, se pudiera medir en 90 días de sueldo. «Mamá, tengo hambre», susurró Carlos, su hijo de 6 años, tirando de su delantal. Elena miró a sus 3 hijos. María, de 9 años, intentaba ser fuerte, tal como le había enseñado su madre. Los enormes ojos de Carlos estaban llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer jamás. Y la pequeña Rosa, de apenas 2 años, seguía buscando a su padre cada mañana. «Lo sé, mi amor. Vamos a comer algo», respondió Elena, aunque en la alacena solo había medio kilo de frijoles y un poco de masa seca. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. El casero se presentó exigiéndole 4 meses de renta atrasada. Los vecinos, que antes le prestaban azúcar o tortillas, ahora cerraban las puertas con llave al verla. En el pueblo, una viuda sin marido era una carga, un problema, algo de lo que había que deshacerse. «Señora Morales», dijo el casero don Próspero con su bigote grasiento y su barriga desbordándose hasta el cinturón. «O me paga lo que debe o la echo. Tengo una familia de Guadalajara interesada en la casa». «Dame una semana más, don Próspero. Solo una semana y te juro que...» «¿Qué va a jurar?», la interrumpió con desprecio. «¿Qué va a hacer, señora? ¿Trabajar? ¿Quién va a contratar a una mujer con 3 mocosos pegados a la falda? Una semana, y ni un día más». Esa noche Elena no durmió. Tumbada en la colchoneta junto a sus hijos, miraba el techo de hojalata y hacía cálculos una y otra vez. Cálculos que nunca cuadraban. Cálculos que siempre terminaban en 0. Podría buscar trabajo como lavandera, pero ¿quién cuidaría de Rosa? Podría vender tortillas en el mercado, pero primero necesitaba dinero para comprar maíz. Podría... No había salida. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado buscando algo barato para alimentar a sus hijos, escuchó una conversación que lo cambiaría todo. «Te digo que don Esteban está vendiendo ese terreno en la sierra», le dijo un hombre mayor a otro. 5,000 pesos por 3 hectáreas. Una ganga. «¿Un trato?», rió el otro. «Esa tierra está maldita, amigo. Hay una razón por la que nadie la ha querido en 50 años. ¿Maldito? No seas supersticioso. No es superstición. Mi abuelo me contó que algo pasó allí durante la Revolución, que enterraban cosas, que la tierra rechaza cualquier semilla, y que por la noche se oyen cosas». Elena se detuvo. 3 hectáreas, 5,000 pesos. Tenía 5,300. Esa tarde preguntó por el pueblo por don Esteban Villarreal. Todos le advirtieron que no fuera, que el hombre era un tiburón, que nadie podía ganarle en un trato, que si vendía ese terreno tan barato era porque valía menos que nada. Pero Elena no tenía más opciones. Solo tenía una caja de galletas con dinero y una pregunta que le quemaba el pecho. ¿De qué sirve la esperanza cuando es lo único que te queda? Don Esteban Villarreal la recibió en su hacienda, una construcción colonial con muros de adobe de 2 metros de espesor y una puerta que parecía la entrada al infierno.
Era un hombre de casi 60 años, con el pelo completamente blanco y ojos grises que te atravesaban como cuchillos de hielo. ¿Viuda?, preguntó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Has venido a comprar tierras? Sí, señor. Me dijeron que tiene un terreno en venta. Don Esteban se recostó en su sillón de cuero. La observó como si fuera un animal en el mercado. Tengo muchos terrenos, señora. ¿Cuál le interesa? El de la sierra. 3 hectáreas por 5,000 pesos. Algo cambió en la expresión de don Esteban. Una chispa de sorpresa, diversión, triunfo. Ah, ese pedazo de tierra, dijo lentamente. ¿Has oído hablar de él? Me han dicho cosas, pero necesito tierras para mis hijos. ¿Qué cosas te han dicho? Elena levantó la barbilla. No iba a mostrar miedo delante de ese hombre. Que nadie lo quiere, que algo pasó allí, pero no me creo cuentos de viejas. Don Esteban soltó una risa seca. Los cuentos de viejas a veces son más ciertos que las palabras de los hombres, señora. Morales, ¿verdad? La viuda del minero. Sí. Mire, doña Elena, voy a ser sincero con usted, algo que rara vez hago. Esa tierra perteneció a mi familia por generaciones. Mi bisabuelo la perdió en una apuesta durante la Revolución. Mi abuelo la recuperó años después, pero para entonces ya tenía mala fama. Nadie quiere trabajarla. Las cabras que pastan allí se enferman. Los perros no quieren entrar. Y hay noches en que se oyen cosas raras. ¿Qué clase de cosas? Lamentos, golpes, como si alguien estuviera atrapado bajo tierra intentando salir. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se echó atrás. ¿Y tú crees en esas historias? Creo en lo que da ganancias, señora Morales. Y ese terreno no lo es, por eso lo vendo barato. Pero si tiene el valor de intentarlo, se encogió de hombros. Entonces ambos ganamos. ¿Tienes los papeles? Claro, todo es legal. Está todo notariado. Si me traes 5,000 pesos mañana, el terreno es tuyo. Elena salió de aquella hacienda con las piernas temblorosas. Una parte de ella gritaba que estaba cometiendo una locura, que estaba apostando todo lo que tenía a una baraja de cartas. Pero la otra parte, la que había visto morir a su marido, la que había soportado el desprecio del pueblo, la que había silenciado el llanto de sus hijos hambrientos con promesas vacías, esa parte sabía que a veces la única salida es a través del infierno. Esa noche reunió a sus hijos. ¿Qué pasaría?, les preguntó, si tuviéramos nuestra propia tierra, un lugar donde nadie pudiera echarnos. Los ojos de María se iluminaron. ¿En serio, mamá? Quizás, pero sería difícil, muy difícil. Tendríamos que construir nuestra casa, trabajar de sol a sol, y dicen que ese lugar da miedo. Carlos abrazó su pierna. Pero estaríamos juntos, ¿verdad, mamá? Elena sintió que su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Sí, mi amor, siempre juntos. Al día siguiente, Elena contó el dinero por última vez, exactamente 5,000 pesos. Le quedaban 300 para empezar una nueva vida. 300 pesos entre sus hijos y el hambre. Cuando depositó aquel dinero sobre el escritorio de don Esteban, el hombre la miró con algo que podría haber sido respeto o lástima. Firme aquí, doña Elena, y que Dios la acompañe. Lo va a necesitar. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. El papel con el sello del notario temblaba en las manos de Elena. Por primera vez en meses, algo le pertenecía. 3 hectáreas de tierra que nadie quería, compradas con los últimos centavos de una viuda desesperada. Pero no era solo la propiedad lo que temblaba. «Don Esteban», dijo Elena antes de irse, «¿por qué ese terreno se llama la Parcela de los Lamentos? ¿Quién le puso ese nombre?» El hombre mayor se sirvió un whisky con mano firme, pero sus ojos evitaron los de ella. Nadie le puso ese nombre oficialmente, señora Morales. Empezó a llamarlo así después de la Revolución. Dicen que allí ejecutaron a algunos federales, o a algunos revolucionarios.
Depende de quién cuente la historia. ¿Y qué crees que pasó? Don Esteban bebió lentamente antes de responder. Creo que la historia entierra muchos secretos, doña Elena. Y a veces, esos secretos prefieren permanecer enterrados. Entonces, ¿por qué me vendió el terreno? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Don Esteban sonrió, pero era una sonrisa vacía. Porque viniste a comprarla. Y porque, francamente, prefiero tener el dinero en el bolsillo que una tierra sin valor según mis escrituras. Pero había algo más en su mirada, algo que Elena no pudo interpretar hasta mucho después. El viaje a la montaña duró 3 horas en una camioneta destartalada que Elena alquiló por 50 pesos. El conductor, un anciano llamado Refugio, mascaba tabaco y escupía por la ventana cada 5 minutos. ¿Entonces compraste la parcela de las penas?, dijo cuando Elena le señaló el camino. Sí. Que Dios la bendiga, señora. Va a necesitar algo más que suerte. ¿Tú también crees en esas historias? Refugio escupió de nuevo. No creo ni descreo. Solo sé lo que vi. ¿Qué viste? Hace 20 años un hombre de Zacatecas compró ese terreno. Dijo que iba a sembrar maíz. Trajo a toda su familia. 3 semanas después lo encontraron caminando por el viejo camino real, completamente desnudo, llorando y hablando en un idioma que nadie entendía. Murió 2 días después en el hospital. Los médicos dijeron que fue un derrame cerebral, pero vi sus ojos antes de morir. No fue un derrame cerebral. Fue puro terror. María, sentada junto a su madre, se aferró a su brazo. «Mamá, tengo miedo». Elena abrazó a su hija. «Las historias son solo historias, mi amor. Todo va a estar bien». Pero a medida que el camión subía por el camino de tierra que se hacía cada vez más estrecho y rocoso, Elena sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Llegaron al atardecer. El terreno se encontraba al final de un sendero apenas visible, rodeado de mezquites retorcidos y cactus chumbos gigantes. La tierra era de color ceniza, árida y agrietada como la piel de un reptil. No había ni una sola señal de vida verde, ni hierba, ni flores silvestres, nada. Solo tierra muerta bajo un cielo que se oscurecía demasiado rápido. «Aquí está», dijo Refugio, deteniéndose. «Mi trabajo aquí termina, señora». Elena bajó con sus hijos. Llevaban 3 maletas con toda su vida, 2 mantas raídas, una olla abollada y la caja de galletas que ahora solo contenía 300 pesos. «¿No hay ninguna casa?», preguntó María mirando a su alrededor. «Lo vamos a construir», respondió Elena intentando sonar segura. «Juntas». Carlos señaló hacia la parte trasera de la propiedad. «Mamá, ¿qué es eso?». Había una estructura en ruinas, paredes de adobe derrumbadas, vigas de madera podridas que sobresalían como los huesos rotos de un animal muerto hacía mucho tiempo. «Debe ser una casa vieja», dijo Elena. «Podemos usar lo que queda para construir la nuestra». Refugio sacó sus cosas de la camioneta sin mirarla. «Señora, le voy a dar un consejo que no me ha pedido. Si en las próximas 3 noches oye algo extraño, algo que no pueda explicar, tome a sus hijos y váyase. No haga preguntas, no intente entender, simplemente váyase». «¿Por qué 3 noches?» «Porque mi abuelo decía que la tierra tarda 3 noches en decidir si te acepta o te rechaza. Y esta tierra», escupió al suelo, «esta tierra no ha aceptado a nadie en 50 años». Antes de que Elena pudiera responder, Refugio ya había subido a su camioneta y se alejaba por el sendero, dejando una nube de polvo que brillaba como oro bajo los últimos rayos del sol. La primera noche fue la más larga de sus vidas. No tenían dónde dormir excepto junto a las ruinas de la vieja casa. Elena extendió una manta sobre el duro suelo y acostó a sus hijos lo más cerca posible. Rosa lloraba de hambre y frío. Carlos temblaba. María miraba las estrellas con los ojos muy abiertos, demasiado asustada para dormir. «Cuéntanos un cuento, mamá», susurró María, como lo hacía papá.
Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Sus hijos necesitaban fuerza, no lágrimas. ¿Quieres saber sobre la princesa que vivía en el desierto? Sí, dijeron todos al mismo tiempo. Había una vez una princesa, comenzó Elena abrazando a sus hijos, que no vivía en un castillo ni en un palacio. Vivía en el desierto, donde todos decían que nada podía crecer. Los aldeanos le dijeron: «Princesa, vete, esta tierra está muerta, aquí no hay futuro». Pero ella tenía un secreto. Sabía que bajo la dura tierra, bajo la superficie que todos podían ver, había algo esperando. Algo que nadie más podía ver. Carlos ya estaba dormido. Rosa se chupaba el pulgar. María escuchaba con los ojos cerrados. «¿Y qué había debajo de la tierra, mamá?», murmuró María. «Lo descubriremos juntos, mi amor». Pero Elena no durmió esa noche. No porque tuviera frío, no porque el suelo estuviera duro como una piedra. Pero pues a las 2 de la mañana oyó algo. Un sonido que venía de abajo. De muy abajo. Como si alguien estuviera golpeando una puerta desde el interior de la tierra. Toc, toc, toc. Pausado, deliberado, persistente. Elena se quedó congelada con sus hijos dormidos a su lado, escuchando ese sonido imposible. Toc, toc, toc. No era el viento, no eran los animales, era algo más, algo que había estado esperando. El amanecer amaneció con el graznido de un cuervo. Un cuervo solitario posado en una de las vigas podridas de la vieja casa los observaba con sus brillantes ojos negros. Elena se levantó dolorida. Le dolía todo el cuerpo. Rosa lloraba otra vez. Necesitaban agua. Necesitaban comida. Lo necesitaban todo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer hoy?», preguntó Carlos frotándose los ojos. «Empecemos nuestra nueva vida», respondió Elena, aunque no tenía idea de cómo. Lo primero fue encontrar agua. Según don Esteban, había un viejo pozo en algún lugar de la propiedad. Elena dejó a María al cuidado de Rosa y Carlos y empezó a buscar. Caminó entre los mezquites espinosos, sobre la tierra agrietada, bajo un sol que a las 8 de la mañana ya ardía como hierro candente. No había rastro de ningún pozo, ni rastro de nada. Estaba a punto de rendirme cuando lo vi. Una depresión circular en el suelo, cubierta de tablones de madera podridos y semienterrados. Elena apartó los tablones con las manos, ignorando las astillas que se le clavaban en las palmas. Había un pozo, y en el fondo, muy abajo, el agua brillaba. Pero no fue el agua lo que dejó a Elena sin aliento. Eso era lo que estaba grabado en las piedras del pozo. Símbolos. Cientos de símbolos tallados en espiral hacia las profundidades. No eran letras. No era español. Era algo más antiguo. Algo que Elena no podía leer, pero que de alguna manera entendía visceralmente. Advertencias. «Mamá, ¿encontraste agua?», gritó María desde lejos. Elena se obligó a apartar la mirada de esos símbolos. «Sí, mi amor, encontré agua». Pero mientras bajaba el cubo oxidado que encontró cerca del pozo, mientras escuchaba el chapoteo del agua allá abajo, Elena supo con absoluta certeza que había algo más en esa tierra. Algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Y ahora ella y sus hijos estaban exactamente donde algo quería que estuvieran. Los días siguientes fueron una batalla contra la desesperación. Elena usó sus últimos pesos para comprar tablas de madera, clavos oxidados y lo básico para sobrevivir: frijoles, masa de maíz y sal. Todos los días caminaba 3 kilómetros hasta el pueblo más cercano para comprar estos artículos esenciales. Cada noche, al regresar agotada, encontraba a sus hijos hambrientos y asustados. Pero poco a poco, con sus propias manos destrozadas y sangrantes, Elena comenzó a construir. Se construyó un muro de adobe con tierra de la propiedad mezclada con agua del pozo. Luego otro. María ayudó cargando piedras pequeñas. Carlos trajo ramas secas para sostener el techo de lámina corrugada que Elena había comprado. Los habitantes del pueblo los miraron con lástima al verlos. Pobres criaturas,
Murmuraban: «No durarán ni un mes». Pero Elena no iba a rendirse, ni siquiera cuando, en la tercera noche, los golpes bajo tierra se hicieron más fuertes. Toc, 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 toc. Esta vez María también los escuchó. «Mamá, ¿qué es ese ruido?» «Es solo la tierra asentándose, mi amor. Duerme». Pero Elena sabía que era mentira. Y al día siguiente, mientras cavaba los cimientos para reforzar uno de los muros, su pala chocó contra algo sólido. No era roca, era madera. La madera fue enterrada a 2 metros de profundidad. Elena seguía cavando, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Le temblaban las manos mientras removía la tierra. Era una trampilla, una antigua trampilla de madera, tan vieja que parecía petrificada, con un candado oxidado que se desintegró cuando Elena lo tocó. «¿Qué encontraste, mamá?», preguntó Carlos mirando dentro del agujero. «No lo sé todavía». Elena tiró de la trampilla. Al principio no se movió. Luego, con un crujido que parecía un gemido, se abrió. Un olor flotaba desde abajo. El olor de tierra vieja, de tiempo enterrado, de secretos que habían esperado décadas para ser descubiertos. Y en ese momento, como si la tierra misma respondiera, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Solo un poquito, apenas un temblor, pero fue suficiente para que Elena supiera que lo que Refugio le había advertido era cierto. La tierra había decidido, y no la estaba rechazando, la estaba invitando a descubrir lo que había debajo. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado, Elena estaba sentada frente a la trampilla abierta con sus 3 hijos. «Hay algo ahí abajo», dijo María, no como una pregunta. «Sí», admitió Elena. «¿Vamos a bajar?» «No lo sé todavía». Carlos se acercó al borde del agujero y miró hacia la oscuridad. Papá siempre decía que los mayores tesoros están en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Elena sintió que se le encogía el corazón. Su pequeño Carlos, de 6 años, repetía las palabras de un padre que ya no estaba. «Sí, mi amor, eso es lo que decía». María tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿y si hay algo malo ahí abajo?» Elena miró a sus hijos, a María, intentando ser valiente, a Carlos, con los ojos llenos de curiosidad y miedo, a Rosa, que jugaba con tierra sin entender nada. «Entonces lo afrontaremos», dijo Elena. «Juntas». Pero no bajaron esa noche. Era demasiado peligroso, demasiado oscuro. Elena tapó la trampilla con las tablas y la cubrió con tierra. Pero durante toda la noche, mientras sus hijos dormían, Elena permaneció despierta, mirando hacia donde estaba enterrada aquella entrada a lo desconocido. Y los golpes continuaron. Ahora más suave, casi como si lo que había debajo supiera que lo habían encontrado. Y podría esperar un poco más, solo un poco más. Al día siguiente llegó la primera amenaza real. Elena estaba reforzando una de las paredes cuando vio la nube de polvo entre la carretera. Un coche negro, reluciente al sol, completamente fuera de lugar en ese desierto olvidado. El coche se detuvo frente a su propiedad. Del coche bajaron 3 hombres. El primero era don Esteban Villarreal. Los otros 2 eran corpulentos, con sombreros de vaquero y pistolas visibles en sus cinturones. Elena dejó su herramienta y caminó hacia ellos, secándose las manos en su delantal. «Don Esteban, ¿qué le trae por aquí?» El hombre mayor sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. «Solo vine a ver cómo iba usted con su nueva propiedad, señora Elena. Como podéis ver, estamos construyendo». Don Esteban miró a su alrededor con desdén. «Sí, ya veo. Muy rústico. ¿Necesita algo de mí, don Esteban? Porque tengo mucho trabajo». El hombre se acercó un paso más. Sus 2 compañeros permanecieron junto al coche, pero sus manos estaban cerca de sus pistolas. «Verá, doña Elena, he estado pensando. Quizás me apresuré al vender este terreno. Al fin y al cabo, mi familia lo ha poseído durante generaciones. Tiene valor sentimental». Elena sintió que se le encogía el estómago.
La tierra ya es mía. Tengo las escrituras. Ah, sí, sí, claro. Todo perfectamente legal. Pero he pensado en hacerte una oferta. Te devuelvo tus 5,000 pesos, más otros 1,000 de intereses, y tú me devuelves el terreno. Así de simple. No, la palabra salió antes de que Elena pudiera pensarla. Don Esteban entrecerró los ojos. ¿No? Esta tierra es de mis hijos, no está en venta. El silencio que siguió fue más pesado que el sol del mediodía. Por fin don Esteban volvió a sonreír, pero esta vez no había rastro de cordialidad. Señora Morales, usted es nueva en esta región, así que permítame explicarle cómo funcionan las cosas aquí. Cuando alguien como yo hace una oferta generosa, es prudente aceptarla. Las alternativas suelen ser desafortunadas. ¿Me estás amenazando? Nunca amenazo, señora. Simplemente observo patrones. Viudas solas en zonas aisladas. A veces tienen accidentes. A veces se les queman las casas. A veces la gente del pueblo decide que no quiere venderles comida ni agua. Cosas así. María había salido de la casa improvisada y observaba la escena con los ojos muy abiertos. Elena dio un paso adelante, colocándose entre don Esteban y su hija. Gracias por su visita, don Esteban, pero la respuesta es no, y le pido amablemente que abandone mi propiedad. Por un momento, Elena pensó que el hombre iba a ordenar a sus pistoleros que hicieran algo terrible, pero en cambio don Esteban simplemente asintió. Muy bien, señora Morales, usted decidió. Regresó a su coche, pero antes de subir se dio la vuelta una última vez. Una última cosa. ¿Has oído algún ruido extraño por la noche? Quizás golpes. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo lo sabes? Don Esteban sonrió. Porque yo también los oí. Hace muchos años, cuando mi abuelo aún vivía, me dijo que esos golpes eran una advertencia, que hay algo bajo tierra que no debe encontrarse. Y quien lo encuentre, bueno, descubrirá por qué esta tierra se llama la Parcela de los Lamentos. Y dicho esto, se subió a su coche y se marchó, dejando en el aire solo polvo y amenazas implícitas. María corrió hacia su madre. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Elena abrazó a su hija. «Seguiremos adelante. Terminaremos nuestra casa y averiguaremos qué hay debajo de esa trampilla». Porque en ese momento Elena tomó una decisión. Si don Esteban deseaba con tanta vehemencia esa tierra, si estaba dispuesto a amenazar y mentir, entonces algo más estaba ocurriendo, algo que él sabía que ella no. Y esa noche, a pesar del miedo, a pesar de las advertencias, Elena iba a caer por esa trampilla. Iba a descubrir qué hacía que esta tierra valiera más que el silencio, más que el olvido, más que miedo. Pero lo que Elena no sabía era que don Esteban no era el único que había estado esperando. Bajo aquella trampilla, en la oscuridad de una cámara sellada durante décadas, algo había oído sus pasos. Había sentido el peso de sus hijos en la tierra, y tras 50 años de silencio, estaba listo para ser encontrado. Esa noche, Elena esperó hasta que sus 3 hijos estuvieran profundamente dormidos. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como si el mundo entero estuviera sumergido bajo el agua. Elena se levantó en silencio, recogió la lámpara de queroseno que habían estado usando y caminó hacia la trampilla enterrada. Sus manos temblaban mientras retiraba la tierra que había usado para cubrirlo. «No hagas esto», se dijo. «Espera hasta mañana, espera a que amanezca». Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba a seguir adelante. Quizás era la desesperación, quizás era el instinto de una madre que sabe que debe proteger a sus hijos a cualquier precio, o quizás era simplemente que ya no tenía nada que perder. La trampilla se abrió con el mismo crujido oxidado de antes. Elena levantó la lámpara y miró hacia abajo. Había escalones. Escalones de piedra tallada que descendían hacia la oscuridad. Los primeros 5 o 6 eran visibles a la luz parpadeante de su lámpara. Después, solo había oscuridad.
Elena respiró profundamente y puso un pie en el primer escalón. La piedra estaba fría, tan fría que, incluso a través de sus zapatos gastados, podía sentir el hielo penetrando sus huesos. Bajó otro escalón, y otro. Contó 20 pasos antes de que el pasadizo se nivelara en lo que parecía un túnel. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que había visto en el pozo: espirales, círculos, algo que parecía un sol con rayos que se retorcían como serpientes. El aire aquí era diferente, denso, pesado, como si no se hubiera movido en décadas. Elena atravesó el túnel con la lámpara en alto. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra. Y con cada eco creía oír algo más. Algo que no eran sus propios pasos. Algo que la siguió. Se detuvo y miró hacia atrás. El túnel tras ella estaba vacío, pero la sensación de ser observada no desapareció. «Solo son nervios», susurró Elena para sí misma. «Solo nervios». Él siguió adelante. El túnel se extendía más de lo que había imaginado. 10 metros. 20. 30. ¿A qué profundidad había llegado? Y entonces el túnel terminó abruptamente en una puerta. No era una puerta de madera, era una lámina de metal, hierro forjado, oxidado por el tiempo pero aún sólido. Y en el centro de la puerta había un símbolo que Elena reconoció de inmediato. Una cruz. Pero no era la cruz cristiana que conocía. Esta cruz tenía círculos en cada extremo, y del centro fluían líneas onduladas como agua corriente. Elena puso su mano en la puerta. Hacía calor, increíblemente caliente, como si hubiera fuego al otro lado. Él empujó. La puerta no se movió. Empujó con más fuerza, usando todo su peso. Nada. «Maldita sea», murmuró Elena. Entonces notó algo. En el suelo, justo delante de la puerta, había una pequeña grieta en la piedra. Y dentro de esa grieta, brillando tenuemente a la luz de su lámpara, había algo. Elena se arrodilló y lo recogió. Era una llave de hierro tan antigua que parecía que se desmoronaría en sus manos. Pero cuando la levantó a la luz, vio que tenía unas palabras grabadas, palabras en español antiguo. Solo los que sufren pueden abrirse. Solo los que han perdido pueden encontrar. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Elena sintió algo frío recorrer su columna. Buscó por la puerta hasta encontrar la cerradura. Era pequeña, casi invisible entre el óxido. Metió la llave. Encajó perfectamente. Doblar. Y con un sonido que era como un suspiro liberado después de décadas de contenerlo, la puerta se abrió. Lo que Elena vio al otro lado la dejó sin aliento. No era una habitación pequeña, era una cámara enorme. Una caverna subterránea que parecía extenderse en la oscuridad, más allá del alcance de la luz de su lámpara. Pero no fue la cueva lo que la sorprendió. Esto es lo que contenía. Cajas. Docenas de cajas de madera apiladas contra las paredes, baúles de metal con cerraduras rotas. Y en el centro de la habitación, sobre una plataforma de piedra tallada, había algo cubierto con una lona podrida. Elena entró lentamente. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Se acercó a una de las cajas más cercanas y la abrió. Dentro había monedas. Monedas de oro y plata, tan antiguas que las caras grabadas en ellas eran irreconocibles. También había joyas, collares con piedras preciosas, anillos, pulseras. Elena abrió otra caja. Más oro, más plata, más tesoros de los que jamás había visto en su vida. «Dios mío», susurró, «Dios mío». Había suficiente riqueza en esta habitación para comprar todo el pueblo, para darles a sus hijos no solo una casa, sino también educación, una vida, un futuro. Pero Elena no era estúpida. Sabía que este tesoro no estaba allí por casualidad. No estaba allí por accidente. Se acercó a la plataforma en el centro de la habitación y apartó la lona podrida. Debajo había un libro
Un libro enorme, encuadernado en cuero, con páginas amarillentas por el tiempo. Elena lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban escritas en un español arcaico, casi ilegible. Pero a medida que pasaba las páginas, empezó a comprender. Fue un récord, un registro de nombres, fechas y cantidades. Y entonces vio la fecha en la parte superior de una página. 15 de octubre de 1914, la Revolución. Elena continuó leyendo y con cada línea la verdad comenzaba a revelarse. Este tesoro no pertenecía a una sola persona. Era el botín acumulado durante años de guerra. Oro robado de iglesias, plata confiscada de haciendas, joyas arrancadas del cuello a mujeres adineradas mientras sus maridos eran ejecutados. Y al final del registro había un nombre escrito con tinta roja. General Esteban Villarreal. El abuelo de don Esteban. Elena sintió que se le revolvía el estómago mientras continuaba leyendo. El general Villarreal había sido un revolucionario, pero también había sido algo peor, un ladrón. Había usado la guerra como excusa para amasar riquezas, y cuando la guerra terminó lo enterró todo aquí, en estas tierras que su familia controlaba. Pero había más. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. En la última página del libro había una nota escrita con letra temblorosa. Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad. Este oro está maldito. Cada moneda fue comprada con sangre inocente. Cada joya fue arrancada de manos de muertos. Yo, Esteban Villarreal, confieso mis crímenes ante Dios y ante los hombres. Que quien encuentre esto use esta riqueza no para sí mismo, sino para devolver lo robado, para reparar lo destruido, para sanar lo herido. Si no lo hace, la maldición continuará. La tierra seguirá de luto, y la sangre seguirá llamando desde abajo. La fecha de esa nota, 24 de diciembre de 1920. Elena cerró el libro lentamente. Ahora lo entendí todo. Entendí por qué la tierra estaba muerta, por qué aquí no crecía nada, por qué la gente oía lamentos por la noche. Este lugar no estaba maldito por espíritus o demonios, lo maldecía la culpa, el peso de los crímenes no confesados, el dolor de las víctimas jamás vengadas. Y en ese momento, mientras Elena estaba en esa cámara llena de oro manchado de sangre, escuchó algo. Pasos, pasos descendiendo por el túnel detrás de ella. Elena se dio la vuelta con el corazón en la garganta. Una figura emergió de la oscuridad. Era don Esteban Villarreal. Pero no estaba solo. Detrás de él estaban sus dos pistoleros. «Doña Elena», dijo don Esteban con una sonrisa, «veo que ha descubierto el secreto de mi familia». Elena instintivamente dio un paso atrás. «¿Cómo sabía que estaba aquí?» «Porque llevo 50 años esperando que alguien abriera esa puerta», respondió. «Mi abuelo me habló de este lugar antes de morir. Me dijo dónde estaba la llave. Me dijo qué había dentro. Pero también me dijo que solo alguien que hubiera sufrido de verdad podía abrir la puerta. Lo intenté decenas de veces en mi juventud. La puerta nunca se abrió para mí, porque no había sufrido. En realidad, no. Él dio un paso hacia ella. Pero usted, doña Elena, usted que perdió a su esposo, que vio morir su futuro, que soportó el hambre de sus hijos, usted ha sufrido, y por eso se abrió la puerta». «¿Esto es lo que querías?», preguntó Elena. «¿Usarme para abrir esta cámara?» «No lo usé, señora. Le di una oportunidad. Le vendí este terreno. Le di la oportunidad de encontrarlo. Y ahora, claro, tendremos que llegar a un acuerdo». «¿Qué clase de acuerdo?». Don Esteban señaló el tesoro que les rodeaba. «Esto vale millones, suficiente para que ambos vivamos como reyes el resto de nuestras vidas. Mi propuesta es la siguiente. Nos repartimos el tesoro, mitad y mitad. Tú tomas tu parte, me vendes la tierra y todos ganamos». Elena miró el oro. Luego miró el libro que tenía en las manos. «¿Y qué hay de lo que dice aquí? ¿Qué hay de la confesión de su abuelo?
¿Qué hay de las familias a las que robó? Don Esteban se rió. Mi abuelo era un anciano sentimental en sus últimos años. La guerra terminó hace 40 años. Esas familias están muertas o dispersas. Nadie va a reclamar nada. Pero esto no nos pertenece. Es de quien lo encuentre. La voz de don Esteban se endureció. Este es el derecho del conquistador, señora Morales, el derecho del sobreviviente, el derecho de quien tiene el valor de tomar lo que quiere. Elena sostuvo el libro contra su pecho. No. ¿Eso? Dije que no. Este tesoro será devuelto. Se usará para reparar el daño que causó tu familia, para construir escuelas, para ayudar a los pobres, para darles una oportunidad a viudas como yo. Don Esteban la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Me estás diciendo que vas a regalar millones por algún ideal absurdo de justicia? Te digo que no voy a construir el futuro de mis hijos sobre los huesos de los muertos. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces don Esteban hizo una señal a sus hombres. «Quítale el libro y sácala de aquí». Los dos pistoleros avanzaron hacia Elena, pero antes de que pudieran alcanzarla, algo sucedió. La tierra empezó a temblar. Esta vez no fue un pequeño temblor, fue un terremoto de verdad. El suelo bajo sus pies se estremeció violentamente. Los cofres del tesoro cayeron. Las paredes de la caverna comenzaron a agrietarse. «¡Fuera!», gritó uno de los pistoleros. «Este lugar se va a derrumbar». Don Esteban intentó agarrar a Elena, pero ella corrió hacia el túnel con el libro apretado contra su pecho. Tras ella oía el rugido de la tierra al derrumbarse. Caían polvo y piedras del techo. Elena corrió por el túnel más rápido que nunca en su vida. Los escalones, la trampilla, la luz de la luna. Ella emergió justo cuando parte del suelo detrás de ella se derrumbó, sellando la entrada al túnel. Cayó de rodillas, tosiendo polvo y tratando de recuperar el aliento. Y entonces oyó el llanto. Sus hijos. María, Carlos y Rosa estaban junto a la casa improvisada, llorando y gritando su nombre. «¡Mamá! ¡Mamá!». Elena corrió hacia ellos y los abrazó con todas sus fuerzas. «Estoy aquí, estamos bien». «¿Qué pasó?», sollozó María. «¿Por qué tembló la tierra?». Elena miró hacia donde había estado la trampilla. Ahora solo era un agujero lleno de escombros. «La tierra se cansó de guardar secretos», dijo Elena. Y finalmente decidió hablar. El amanecer llegó con una extraña belleza. El terremoto duró menos de 2 minutos, pero lo cambió todo. Parte del terreno se hundió, creando una depresión natural. Y en el centro de esa depresión el agua brotaba a borbotones. Agua cristalina que fluye desde las profundidades de la tierra. Elena la miró con asombro. Donde antes solo había sequía y muerte, ahora había vida. «Mamá, ¿de dónde viene el agua?», preguntó Carlos con los ojos muy abiertos. «De un lugar que lleva mucho tiempo esperando ser libre», respondió Elena. Pero sabía que no podía quedarse allí maravillándose. Tenía algo que hacer. El libro. El historial de crímenes del general Villarreal aún estaba en sus manos, milagrosamente intacto. «María», dijo Elena, «cuida de tus hermanos. Voy a la ciudad. Regresaré antes del mediodía». «¿Al pueblo? ¿Para qué?». «Hacer lo correcto». Elena caminó los 3 kilómetros hasta el pueblo con el libro bajo el brazo. La gente la miraba perpleja. Una viuda cubierta de polvo, con las manos ensangrentadas y la ropa desgarrada, caminando como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Fue directamente a la iglesia. El padre Miguel estaba barriendo los escalones cuando la vio llegar. «Señora Morales, ¿está bien? ¿Qué le pasó?». «Padre, necesito hablar con usted, y con el alcalde, y con cualquier otra autoridad de este pueblo». «¿Lo que está sucediendo?». Elena le mostró el libro. «Voy a contarles una historia de robos, de guerra y de cómo el pasado nunca muere si no lo enfrentamos». 2 horas más tarde, la sala de reuniones del pequeño ayuntamiento estaba llena. El alcalde,
El padre Miguel, el notario municipal, 3 ancianos respetados de la comunidad y varias personas más se habían reunido para escuchar lo que Elena tenía que decir. Y en la esquina, con los brazos cruzados y una expresión de furia apenas contenida, estaba don Esteban Villarreal. Había sobrevivido al derrumbe, al igual que sus hombres, pero había perdido el acceso al tesoro. Elena colocó el libro sobre la mesa. Este libro, comenzó, es la confesión del general Esteban Villarreal. Detalla cada robo, cada saqueo, cada crimen que cometió durante la revolución. Un murmullo recorrió la habitación. «¡Mentira!», gritó don Esteban. «Esa mujer se está inventando historias para...» «¿Por qué, don Esteban?», interrumpió Elena con calma. «¿Por qué iba a inventar algo así? No tengo nada que ganar y mucho que perder». El alcalde levantó una mano pidiendo silencio. «Señora Morales, estas acusaciones son muy graves. ¿Tiene pruebas?». Elena abrió el libro en una página marcada. Dice aquí que el 3 de marzo de 1915, el general Villarreal saqueó la hacienda San José, robó 3 cofres de plata ornamentada y ejecutó a la familia Mendoza. ¿Hay alguien aquí que recuerde a esa familia? Uno de los ancianos levantó lentamente la mano. Yo era un niño, pero mi padre trabajaba en ese rancho. Nos dijeron que unos revolucionarios los habían matado. Nunca supimos quiénes. Elena pasó la página. Dice aquí que el 12 de agosto de 1916 confiscó las joyas de la iglesia de Santa María del Valle. ¿Padre Miguel? El sacerdote asintió gravemente. Esa iglesia fue mi primera parroquia. Los registros antiguos mencionan un robo durante la guerra. Nunca recuperaron nada. Elena siguió leyendo. Nombre tras nombre, fecha tras fecha, crimen tras crimen. Con cada página que leía, los rostros en la habitación se volvían más sombríos. Y don Esteban se hizo más pequeño en su silla. Finalmente, Elena llegó a la última página. La confesión escrita por el general antes de morir. Ella lo leyó en voz alta, cada palabra resonando en el silencio absoluto de la habitación. Cuando terminó, nadie habló durante un largo minuto. Entonces el alcalde se aclaró la garganta. «Don Esteban, ¿tiene usted algo que decir?». El hombre mayor se levantó. Por primera vez desde que Elena lo conocía parecía viejo. Muy viejo. «Mi abuelo era un hombre complicado», dijo finalmente. «Hizo cosas terribles, pero también intentó arrepentirse al final. Dejó esa confesión, dejó instrucciones sobre qué hacer con el tesoro». «¿Y usted ignoró esas instrucciones?», preguntó el padre Miguel. «Yo, sí, los ignoré, porque pensé que el pasado debía quedar en el pasado». «El pasado nunca se queda en el pasado», dijo Elena en voz baja. «Siempre encuentra la manera de salir a la luz». El alcalde tomó el libro. «Esto debe investigarse debidamente, y el tesoro, si se logra recuperar del derrumbe, debe usarse como pidió el general en su confesión, para reparar el daño causado». Don Esteban asintió lentamente. «Tienes razón. Todo este tiempo he intentado proteger el nombre de mi familia, pero en realidad solo estaba protegiendo mi propia vergüenza». Se volvió hacia Elena. «Señora Morales, usted hizo lo que yo no tuve el valor de hacer. Dijo la verdad cuando habría sido más fácil callar. Por eso quiero que sepa algo». Sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Estas son las escrituras de otras 3 propiedades colindantes con la tuya. Todas me pertenecen. O mejor dicho, antes me pertenecían. Ahora son tuyas». Elena lo miró sorprendida. «No puedo aceptar...». «No es caridad», interrumpió don Esteban. «Es justicia, justicia pequeña, pero justicia al fin y al cabo. Úsalos, construye algo bueno, algo que mi familia jamás podría construir». Las semanas siguientes fueron como un milagro. La noticia del descubrimiento se extendió por toda la región. Las autoridades estatales acudieron a investigar. Se convocó a arqueólogos para que estudiaran la cámara.
o lo que quedó de ella tras el derrumbe. Se recuperó aproximadamente el 60% del tesoro. El resto permaneció enterrado bajo toneladas de roca y tierra, pero lo que se recuperó fue suficiente, más que suficiente. Siguiendo las instrucciones de la confesión del general Villarreal, se creó un fideicomiso. El dinero se utilizaría para compensar a los descendientes de las familias que fueron robadas durante la Revolución, construir una escuela en el pueblo, establecer un fondo de ayuda para viudas y huérfanos, restaurar las iglesias que habían sido saqueadas. Y Elena, que había sido quien descubrió todo, quien tuvo la oportunidad de quedarse con millones y eligió la justicia, fue nombrada administradora del fideicomiso, no porque fuera la más educada, no porque tuviera experiencia en finanzas, pero porque había demostrado algo que el dinero no puede comprar: integridad. 6 meses. Después del terremoto, Elena estaba frente a su casa. Ya no era una estructura improvisada de adobe y láminas, era una casa de verdad. Pequeña, sencilla, pero sólida, con paredes de ladrillo, con un techo sin goteras, con ventanas de verdad y una puerta que cerraba bien. Sus hijos jugaban en el jardín que había crecido alrededor del manantial, porque sí, el agua seguía fluyendo, y donde había agua había vida. María, que ahora tiene 10 años, estaba ayudando a plantar tomates. Carlos, de 7 años, perseguía mariposas que nunca antes habrían existido en este desierto. Y Rosa, de 3 años, se reía mientras chapoteaba en el agua cristalina. «Es hermoso, ¿no?», dijo una voz detrás de Elena. Era el padre Miguel, quien había venido a visitarla como lo hacía cada semana. «Sí», respondió Elena. «Es más de lo que jamás imaginé». «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?», dijo el padre. «No es el tesoro, no es el agua. Es que una mujer que lo había perdido todo decidió que la única manera de encontrarse a sí misma era ayudando a otros a encontrar lo que habían perdido». Elena sonrió. «No soy ningún santo, padre. Hice lo que cualquiera hubiera hecho». «Pero no cualquiera lo hizo», respondió el padre. «Tuviste la oportunidad y la aprovechaste. Esa es la diferencia entre quienes hablan de justicia y quienes la hacen realidad». Esa noche, después de acostar a sus hijos, Elena salió a mirar las estrellas. El aire del desierto era fresco. El cielo estaba tan despejado que se podía ver la Vía Láctea como una cinta de luz que se extendía hasta el infinito. Y por primera vez desde la muerte de Tomás, Elena sintió algo que había olvidado que existía: paz. No era la ausencia de problemas. Aún quedaban facturas por pagar. Aún quedaba trabajo por hacer. Aún quedaban días difíciles por delante. Pero era la paz de saber que había hecho lo correcto, que sus hijos dormían tranquilos, que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. «¿Me estás mirando, Tomás?», le susurró al cielo. «Hicimos algo bueno. Nuestros hijos estarán bien. Te lo prometo». Y en ese momento, como si el universo mismo respondiera, sintió una brisa cálida acariciar su rostro. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. 10 años después, María Morales, que ahora tiene 20 años, se graduó con honores de la Universidad en Administración Pública. Fue la primera de su familia en obtener un título universitario. Carlos, de 17 años, estudiaba ingeniería civil. Quería construir puentes. «Para conectar a la gente», dijo, «como mi madre conectaba el pasado con el futuro». Rosa, de 13 años, escribía cuentos, historias sobre valentía, sobre madres que mueven montañas, sobre cómo las decisiones que tomamos hoy crean el mundo del mañana. Y Elena, que ya tenía 42 años, seguía administrando el fideicomiso. Pero también hacía algo más. Había comprado más tierras. Tierras que antes estaban abandonadas, y las había convertido en granjas comunitarias donde viudas y madres solteras podían trabajar, aprender y construir su propio futuro. El lugar que una vez se llamó la Parcela de los Dolores ahora tenía un nuevo nombre: la Tierra de las Segundas Oportunidades,
y en la entrada, en una placa de bronce, estaban grabadas las palabras que Elena había encontrado en aquella vieja llave. Solo los que sufren pueden abrirse, solo los que han perdido pueden encontrar. Pero Elena había añadido algo más. Y solo aquellos que eligen perdonar pueden ser verdaderamente libres. Porque al final, esta no fue solo la historia de una viuda que encontró un tesoro. Era la historia de cómo el sufrimiento puede transformarse en compasión, cómo la pérdida puede convertirse en sabiduría, cómo la justicia, aunque llegue décadas tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz, y cómo una mujer que compró un terreno por 5,000 pesos descubrió que el verdadero tesoro nunca estuvo bajo sus pies, estuvo en su corazón todo el tiempo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.